Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El siguiente ejercicio que explicaré es un ejercicio de la sesión 5.2, la integral definida del libro de Jane Stewart, Cálculo Trascendentes Tempranas, de la octava edición. El ejercicio es el número 1, que está ubicado en la página 388. Dice así el ejercicio: evalúe la suma de Riemann para f de x igual a x menos 1, menos 6 menor o igual que x menor o igual que 4, con 5 subintervalos, tomando los puntos finales izquierdos como los puntos muestra. Con ayuda de un diagrama, explique qué representa la suma de Riemann. Dado que a es igual a menos 6 y b es igual a 4 y n vale 5, recordemos que siempre el valor menor corresponde a A, el mayor corresponde a B, y aquí me hice el ejercicio que son 5 intervalos, por consiguiente n vale 5. Aplicando la fórmula del ancho de un subintervalo, que es igual a B menos A sobre n, eso es igual a B, que vale 4 menos 6 sobre 5, eso es igual a 2. Delta x corresponde a 2. La suma de Riemann para puntos finales izquierdos es la siguiente fórmula. L significa que son puntos finales izquierdos, la n es el número de subintervalos, igual a la sumatoria desde i igual a 0 hasta n-1 de la función f de xy por delta x. En este caso, n sería entonces 5. L5 es igual a i igual a 0 hasta 5 menos 1, la sumatoria de i igual a 0 hasta 5 menos 1 de la función por delta x. Y como delta x es una función, eso es constante, lo sacamos de la sumatoria y nos queda entonces delta x sumatoria desde i igual a 0 hasta 4 de la función f de x. Vamos a hallar entonces la sumatoria de i igual a 0 hasta 4 de la función f de x. Para ello hacemos una tabla de la siguiente forma. Entonces, una tabla de 3 columnas y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 filas. La primera fila es el título de cada columna, donde la primera columna tiene como título la i, la segunda columna x sub i y la tercera columna corresponde a la función f de x sub i igual a x sub i menos 1. Simplemente lo que hice fue retomar esta función y colocarle a la x un subíndice, que es la i. Entonces partimos desde 0 hasta 4 para i. 0, 1, 2, 3 y 4. X sub i, ¿cómo se calcula? Muy sencillo. Entonces, los puntos extremos de la izquierda son, esta es la fórmula que se utiliza para buscar x sub i. X sub i es igual a x sub i menos 1 más delta x. Ya tengo el delta x, que vale 2. Entonces, siempre el x sub 0 corresponde a A, que en este caso sería el menos 6. Eso corresponde a x sub 0. X sub 1, entonces este menos 6 iría justamente en la primera celda, aquí iría menos 6. X1, que es igual a x sub 1 igual a x sub i menos 1, que sería justamente el i vale 1, 1 menos 1 me da 0, o sea x sub 0, que corresponde a 6, más delta x, que es 2, esto me da menos 4, que se ubica en esta celda. Siguiente valor, x sub 2, que será este valor menos 4, más 2 igual a menos 2, iría justamente en esta celda, menos 2. X sub 3 sería este menos 2, más delta x, que vale 2, eso me da 0, aquí colocamos el 0. X sub 4 sería 0 más 2 igual a 2, y este 2 iría justamente acá. Hallemos f de x sub i, pues simplemente reemplazamos la x sub i por estos valores numéricos y aquí se reemplaza. Entonces para menos 6 nos correspondería menos 7, para menos 4
menos 5, para menos 2 corresponde menos 3, para 0 menos 1 y para 2 corresponde a 1. Esta será la forma de hallar f de x sub y. Existe otra forma mucho más práctica, más rápida, que es usando la calculadora, que tenga la opción o la función de tabla. Entonces, para ello me voy a una calculadora científica que tenga esa opción. Aquí tengo la calculadora FX991ES Plus que contiene esa opción. Vamos a ir entonces por Mode. Entonces, esta es la calculadora. Vamos a ir entonces aquí por la opción Mode. Si pega un menú, vamos por el número 7 que es tabla. Y aquí se escribe la función que sería x y menos 1. Entonces la x es con el rojito, alfa x menos 1. Igual, estar, partida de dónde? Cuando a vale menos 6. Igual a menos 6. Final, cuando x vale 5. O sea, b vale, será b, que corresponde a 4. Y los pasos sería entonces justamente el 2. Y el igual. Y ahí se despliega la herramienta, la tabla. Entonces, para menos 6 corresponde a 7, para menos 4 corresponde a menos 5. Estamos comparando la tabla con la que acabamos de construir. Menos 2, menos 3, 0, menos 1 y 2 corresponde a 1. Esa es la forma de graficar, de hacer una tabla rápidamente usando la calculadora. Entonces vamos a hacer la sumatoria. Entonces aquí simplemente vamos a sumar estos valores numéricos, los sumamos y eso me da exactamente menos 15. Menos 15 corresponde a la suma de estos valores numéricos, que sería justamente esta expresión. Ahora hallemos justamente la suma de Riemann, es L5 es igual a delta x, que multiplica la sumatoria de igual a 0 hasta 4 de f de x sub y, igual a 2, que es delta x, que multiplica menos 15, y eso me da exactamente menos 30. Esa sería entonces la respuesta de esa suma. Ahora me dice el ejercicio que con ayuda de un diagrama explique qué representa la suma de Riemann. Entonces, graficamos esta función y también los rectángulos que se construyen para puntos finales izquierdos. Entonces, para ello me voy a GeoGebra y vamos a graficar la función y los rectángulos. Ya cuando tenemos vamos por en el buscador, colocamos GeoGebra y nos vamos por la primera opción, que es GeoGebra clásico. Aquí se despliega la herramienta. En esta zona coloquemos la función, que es y igual a x menos 1. Esperemos que cargue el sistema, que cargue el software. Entre aquí vamos a digitar en esta zona la función que es y igual a x menos 1. Y igual a x menos 1. Aceptar. Y aquí se grafica la función. Vamos a decirle ahora que nos dé la suma. Suma izquierda. Aquí voy por suma izquierda. Suma izquierda y me voy por esa opción. Suma izquierda función. La función es la función f. Aquí por defecto le llama f a esa función GeoGebra. F minúscula. Extremo inferior corresponde a la a, que es menos 6. Y el extremo superior corresponde a b, que es 4. Y el número de rectángulos corresponde a la n, que sería el 5. Y aceptar. Y ahí aparece nuestra gráfica, nuestra función de acuerdo a rectángulos. Noten que aquí está el área, mire que es menos 30.
aquí aparece el área que es menos 30, vamos a decirle aquí que esa sea mayúscula, tan pronto aparezca aquí la manito, clic derecho del mouse, propiedades, y aquí la A la vamos a nombrar con A mayúscula. Listo, vamos a decirle a GeoGebra que esto sea un poco más grande, vamos a decirle que aquí en propiedades, nuevamente en propiedades, que el tamaño de la letra sea 18, por ejemplo. Cerramos y nuevamente acá le decimos que el eje sea en negrita y la etiqueta sea en negrita. Esa sería entonces la forma de ver un poco mejor el gráfico. Y vamos a darle captura a esta imagen y la pegamos en nuestro tablero digital. Aquí está la imagen de la recta fx igual a x menos 1, eje x, eje y, aquí está la recta, y aquí están los rectángulos con los puntos extremos finales izquierdos. Noten que siempre la recta, el rectángulo, la parte inferior, noten que la parte inferior siempre el extremo inferior corresponde, la recta coincide con la parte izquierda de cada rectángulo. Siempre notemos acá que estos puntos siempre van a ser los extremos izquierdos de cada rectángulo. Entonces, la suma de Riemann representa el área del rectángulo arriba del eje X menos la suma de los cuatro rectángulos bajo el eje X. Esto es el área neta de los rectángulos con respecto al eje X. Es decir, área 1, área 2, área 3, área 4 y área 5. Entonces, L5 es igual a A1, que es el área que está por encima del eje X, menos la suma de estos cuatro rectángulos, A2 más A3 más A4 más A5. Entonces, el área 1 que es igual, sería entonces, la base del rectángulo A1 sería entonces 2 y altura 1. 2 por 1, menos el área 2 que sería base 2 y altura sería justamente menos 7, o sea 7. El siguiente rectángulo, área 3, sería base 2 y altura corresponde a 5. Siguiente rectángulo, base 2 y altura es 3. Y el siguiente rectángulo, rectángulo de área 5 sería base 2 y altura 1. 2 por 1. Entonces, ¿eso qué es igual? A 2 menos la suma de 2 por 7 más 2 por 5 más 2 por 3 y más 2 por 1 es 32. Y a 2 menos 32 daría entonces menos 30. Esta es la forma de representar una suma de Riemann. Cualquier inquietud que tengan de este video, escriban al correo antoniopinto2709@gmail.com o dejar sus inquietudes en la descripción de este video. No olvidar dar visto bueno y suscribirse a mi canal.